Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde está no es el final. Llegamos a cada uno de ustedes con el segmento de esta programación, Descubriendo tu potencial desde la ciudad de Miami, con Casa Paterna Mi Pan. Lo dirige y lo presenta la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. ¿Cómo están y bienvenidos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, amanecimos con una mañana muy linda desde aquí, desde Miami. Soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir contigo otros nuevos tips para que tú puedas desarrollar a plenitud tu potencial. Vamos a hablar hoy acerca de qué es ministro de un nuevo pacto y qué significa la palabra tabernáculo para ti. Las dos palabras para poder descubrir potencialmente lo que hay dentro de nosotros para representar dignamente nuestro ministerio, sea el ministerio de la reconciliación, y definir qué es lo que significa tabernáculo, como dije anteriormente. Sí, tenemos que recordar que estamos hablando de que somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y esto es importantísimo para el tema de este programa, ¿no? Que es precisamente para descubrir tu potencial, nuestro potencial, porque es esencial que sepamos que no somos ovejas, sino somos ministros de un nuevo pacto. Entonces, estábamos diciendo que para entender eso del nuevo pacto es necesario entender el sacerdocio según el orden de Melquisedec y lo que simboliza o simbolizaba el tabernáculo, ¿no? Entonces, hablamos de lo que era el sacerdocio del orden de Melquisedec. No terminamos completamente, pero en esencia sabemos que el orden de Melquisedec, el sacerdote según el orden de Melquisedec, se refiere a lo que dice en el libro de Génesis, que Moisés, Abraham, después de ir de pelear con los reyes y quitarles el botín, se encontró con el sacerdote de Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote según el orden, sacerdote de Melquisedec, del Santísimo, y él le entregó los diezmos. O sea que aquel Melquisedec era superior a él porque él entregó los diezmos. Entonces de ahí sale que dice en el libro de Génesis 14, 17 al 20, cuando volvía de la derrota de Cuadrilmaer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seir, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos. Bueno, entonces por ahí se establece que en el nuevo pacto, el nuevo pacto que nace con qué, con la muerte y resurrección de Yeshua, ¿no? Ese nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, todo ese sacerdocio arónico, el sacerdocio que era según la tribu de Leví, que eran los descendientes de la tribu de Leví, quedó pues sin función y fue sustituido por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, de la cual Yeshua HaMashiach es el sumo sacerdote, ¿no? Es el sumo sacerdote y nosotros somos, como somos uno con él, entonces estamos en, como decirte, estamos también entrando en ese sacerdocio, porque somos uno con él. Bueno, entonces tenemos que, vamos a leer un pedacito sobre estos asuntos del orden Melquisedec para terminar lo que estábamos diciendo en la clase pasada. Entonces, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 16, este no fue un sacerdote según la ley, que establece de qué familia debe venir, sino o sea, de la familia de Leví, de la tribu Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Porque esto es lo que dice Dios de él: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec, ¿no? Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, o sea, el sacerdocio anterior, el arónico. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios.
Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Pero en el caso del Señor, sí que hubo un juramento, pues en la Escritura le dice, el Señor hizo un juramento y no va de decirse, tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza un pacto mejor que el primero, o sea, el pacto de la gracia. Bueno, eso habría que profundizar mucho, sí, para poder analizar bien el sacerdocio de Melquisedec, pero en términos generales ya sabemos que el sacerdocio arónico quedó abolido y vino el sacerdocio según orden de Melquisedec, de los cuales nosotros, por eso somos ministros de ese nuevo pacto establecido por Yeshua HaMashiach, con su muerte y resurrección. Cuando nosotros estamos a Cristo, entramos, ¿no?, en ese sacerdocio, entramos en el reino. Es decir, todo esto es una cuestión que tenemos que profundizarla bien y creerla en nuestra vida para que precisamente podamos manifestar el potencial. Porque si tú te miras como ser humano por la carne, nunca vas a sacar el potencial que tienes en el espíritu, ¿eh? Entonces, como decíamos aquí, para entender eso del ministro de nuevo pacto, tenemos que analizar la cuestión del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que ya lo analizamos. Ahora vamos a ver la cuestión del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Acordémonos que Jehová le entregó un diseño del tabernáculo a Moisés y le dijo que lo hiciera de acuerdo a todas las indicaciones que él le daba. Dice en Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Eso fue una orden de Jehová. Y en Éxodo 26, 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces vemos que vamos a leer un pedacito de cómo estaba constituido el tabernáculo. Dice así el tabernáculo en Hebreos 9 del 1 al 15, pero vamos a leer hasta el 7. Ahora bien, aún el primer pacto tenía, o sea, el sacerdocio arónico tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Lo que era el atrio, donde llegaban a hacer los sacrificios, eso, después el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santo. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el calendario, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban todos los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del sacerdote del pueblo. Entonces vemos que lo importante es de entender esto. Claro que para entender bien el tabernáculo, todas las cosas, porque todo tenía detalle de lo que era Yeshua HaMashiach. Eso es un curso completo, pero así para que entienda que el tabernáculo tipificaba los dos pactos. Y entonces estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo por una cortina. ¿Qué sucedió? Lo importante es entender esto. Cuando Yeshua muere, entonces esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba a abajo. Esto fue una cuestión milagrosa para el Padre mostrar que la separación que nosotros teníamos entrada a ese lugar santísimo, o como ya el sacerdote, el sacerdocio arónico terminaba, entonces comenzaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesús entró con su sangre, no con sangre de corderos,
¿no? Sino con su sangre en todo el lugar santísimo, dice la palabra, por una sola vez y para siempre. Y nosotros entramos juntamente con él. Ve lo que dice la palabra. En el mismo capítulo dice que el lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año con sangre, lo cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. De igual manera, esta división estaba en pie mientras estuviera funcionando el lugar santo, mientras estuvieran haciendo los cultos arónicos, que no pueden hacer perfecto al que lo practica, los cuales consisten en ordenanzas de hombres. Pero con la muerte de Yeshua HaMashiach, este velo que separaba del lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo, abriendo así la puerta para justificar a su pueblo ante la presencia del Padre Celestial. Por eso decimos que Yeshua HaMashiach, en su oficio sacerdotal, con su sacrificio levantó un pueblo sacerdotal, haciéndonos ministros de un nuevo pacto. Esto lo confirman los siguientes versículos. Mateo 27, 50, 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado eso fue cuando él muere, en gran voz entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es el milagro que sucedió cuando él muere con el templo. Entonces, y en Hebreos 10, 19, 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, nosotros, cuando se divide ese velo, tipifica que nosotros, como Yeshua entra al lugar santísimo y nosotros somos uno con él, entonces tenemos entrada también al lugar santísimo, donde entraba el sacerdote arónico, el sumo sacerdote, una vez al año, y con sangre de cordero nosotros tenemos entrada permanente. Entonces, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, lo importante que es esto entenderlo, porque si tú no lo entiendes, si no te he revelado, porque nosotros te lo podemos estar enseñando ahora, y tú lo puedes creer o no creer. Tu mente te va a decir si lo cree o no lo cree. Pero el espíritu que mora en ti, el espíritu que mora en ti es el que te va a revelar y vas cuando te lo revela, vas a caminar creyendo eso, creyendo no que estás sentado aquí en la cuestión terrenal, sino que estás viviendo en ese lugar santísimo, en la presencia del Padre, que eres templo del Espíritu de Él, ¿no? Que Él tiene cuidado de ti, ese cuidado paternal, que te cuida de todo, que nada te va a afectar, ni esta pandemia, ni todas las circunstancias que puedan ocurrir en este periodo en que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que lo tengas bien en cuenta. Lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que ya los sacerdotes viejos del pacto anterior pasaron, que tú eres parte de ese sacerdocio y que tienes entrada permanentemente al lugar santísimo donde entraba el antiguo sumo sacerdote. Imagínate lo poderoso que es eso. Por eso dice la palabra que cuando nacemos de nuevo, fuimos sentados juntamente con Yeshua en los lugares celestiales. O sea que nosotros tenemos que vivir no por la carne, sino por el espíritu. Tenemos que vivir una vida consciente de que estamos por encima de toda circunstancia del mundo. Estamos en el mundo, pero estamos por encima de la realidad del mundo, porque no es la verdad de Dios. Nosotros tenemos que caminar en la palabra. Ese es andar en el espíritu, caminar por la palabra, estar por encima de toda adversidad. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para deshacer cualquier artimaña del enemigo, para pasar por encima de toda circunstancia anómala que se presente en nuestras vidas. Entonces, esto es sumamente importante, mis hermanos, y tienes que meditar profundamente en ello. ¿Tú qué dices? Exactamente. Entonces, ve la importancia de ser ministro de un nuevo pacto. Es decir, cuando hablamos de ministro es el oficio que tú representas, lo que tú eres en naturaleza. Entonces es importante nosotros descubrir que nuestra naturaleza vino marcada, vino sellada por el poder de la palabra del Eterno.
por la eternidad en que por lo que Él hizo en su eternidad, que determinó hacerte a ti un ministro de un nuevo pacto. Es decir, te puso a ti en tu naturaleza la capacidad impresionantemente gigantesca para que tú pudieras vivir conforme a su diseño y desarrollar completamente tu vida. Entonces, bien importante que entienda, había que leerte lo que de el nuevo sacerdocio, había que leerte todo esto para que te formara ligeramente una idea. Pero lo más importante, aparte de leerte todo esto y de que te formes una idea, lo más importante no es que te formes una idea, sino que tú logres entender y vivir quién eres tú. Porque déjame decirte que en este momento lo único que te va a salvar a ti es conocer con precisión quién eres tú. Si tú conoces quién eres tú y si tú te posesionas de acuerdo a lo que tú eres, entonces tu vida va a estar cercada por la sobrenaturalidad de tu creador. Cuando tú descubres que hay un cerco de protección de parte de él todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, entonces tú dejas de temer las circunstancias que te están mostrando la vida. Allí, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es donde tú descubres los dones, los talentos, las habilidades, la capacidad, o sea, el potencial tan inmenso que tienes que posiblemente no lo has desarrollado al 100%. Yo creo que nosotros, los hijos del Eterno, lo habremos desarrollado en un tanto por ciento. No creo que lo hayamos desarrollado nuestro potencial al 100%, pero esta es la hora de meditar y de empezar a descubrir y a desarrollar el potencial que está dentro de ti. Sí, y lo importante, bueno, ya sabemos que somos ministros de un nuevo pacto, exacto, pero tienes que mentalizar todo esto, hay que unificarlo, lo que eres verdaderamente, lo que sucedió en tu vida cuando naciste de nuevo. El nuevo nacimiento tienes que tenerlo permanentemente, porque todo lo que tú hagas depende de cómo tú te veas. Tu potencial va a salir a la luz de acuerdo a cómo tú creas verdaderamente que eres. Entonces, tienes que acordarte de lo que ya se ha dicho y vamos a hacer rápidamente aquí un repasito de qué sucedió cuando tú naciste. Te dieron la potestad de ser hijo del Eterno. Ser hijo, porque todas las personas que nacen son criaturas, son hechos, son criaturas del Eterno, es el que lo hace, pero cuando nacemos nuevos, entonces ya tenemos la condición de hijos, que eso es muy importante tener en cuenta eso. Después somos ministros de un nuevo pacto, ok, ya lo estudiamos. Nos hizo, por eso dice en Apocalipsis que nos hizo reyes y sacerdotes, pero es una clase sacerdotal que reina, ¿verdad? Un reinado sacerdotal. Y nosotros tenemos que mirar, visualizar ese mundo espiritual, que es la única manera para que el potencial salga. Uno tiene que vivir mirando el mundo espiritual. Somos embajadores del reino, vivimos en un reino espiritual, un reino como hablamos y lo analizamos en clases anteriores, lo que es el reino, que es una dimensión de sobrenaturalidad. Nosotros estamos en la tierra exactamente, pero estamos viviendo en una dimensión de sobrenatural y ahí tú tienes que sentirte que estás en eso. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas presentes y vivir conforme a ellas. Es la única manera que nosotros tenemos para tener ese potencial que lo saquemos a flote, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el nuevo, lo que es el ministerio, consecuencia de ese ministro que somos, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver lo que es el ministerio que nosotros ejercemos, que tenemos, que es el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Tenemos el ministerio de la reconciliación, como dice la palabra, que cuando nacemos de nuevo, Él nos da el ministerio de la reconciliación, nos hizo ministro de un nuevo pacto y nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tiene que ver este ministerio con ese potencial que nosotros tenemos que sacar a la luz, que nosotros vamos a ejercer verdaderamente
en el mundo, porque eso, aunque es una cuestión sobrenatural, tenemos que actuar en el mundo, creyendo que somos esos sacerdotes y cumplir, primero con nuestra familia, segundo con todas las personas que nos rodean, es decir, manifestar el reino. Ahí con ese sacerdocio de Melquisedec vamos a manifestar el reino, comportándonos verdaderamente y manifestando ese poder y esa autoridad que tenemos, llevando personas que lo necesitan a resolver todas las circunstancias adversas, abrirle los ojos del entendimiento para que lleguen a los pies del Señor. Eso es el propósito que el Padre ha puesto en nuestras vidas y el cual tenemos que cumplir. Nosotros no podemos seguir pensando de que somos unas ovejitas, sino que somos precisamente esas personas que estamos en los lugares celestiales y que tenemos la autoridad y el poder para ejercer ese ministerio. ¿Cierto? Sí, exactamente. Entonces, mira la importancia de tú sentarte, no solamente a estudiar, sino sentarte a meditar con relación a lo que eres tú realmente. La importancia de todo esto que nosotros ministramos cada mañana es que tú aprendas a entender que hay un potencial que está dormido dentro de ti. Cómo lo puedes despertar, cómo lo puedes vivir y cómo tú puedes disfrutar en base a ese potencial que el Padre te ha dado. Porque déjame decirte que la capacidad analítica en este momento la necesitamos, pero sobrenaturalmente. ¿Por qué la capacidad analítica? ¿Qué tiene que ver con ser ministro nuevo pacto? Es que todo ministro nuevo pacto tiene una mentalidad analítica desarrollada por el Padre Celestial en base a lo revelado por Él, no a lo que Él se imagina, no a lo que Él quiere, no a lo que Él desea, sino realmente lo que el Padre necesita que tú veas, que tú pongas por obra y que tú traigas a la existencia. Entonces, la capacidad analítica que todos tenemos es algo que tiene que ser desarrollado. Primero, lo tengo que creer. Cuando yo creo que tengo una mente analítica, entonces debo desarrollarla. ¿Y qué es lo que tú necesitas en este momento? Una mente analítica basada en el diseño que el Padre te ha dado. ¿Cómo lo pones por obra? ¿Cómo lo traes a la existencia? Porque lo crees en tu corazón, lo tratas de poner por obra en tu diario vivir, pero aparte de eso tienes que traer a la existencia lo que el Padre ha dicho y ha preparado para ti. Entonces es supremamente importante, extremadamente importante que nosotros podamos decir, bueno, y entonces, ¿cuál es el potencial que yo tengo que sacar? ¿Cuál es el potencial que tengo que enfrentar? ¿Cuál es el potencial que no he usado? ¿Cuál es el potencial que en algún momento de mi vida lo usé, pero como lo usé mal porque no sabía, entonces eso me dejó un nivel de inseguridad, de complejo, de amargura, de temor y no lo vuelvo a sacar? No, no, no. Tú ahora tienes que crear con tu mente analítica cosas espirituales 100% que tengan que ver con tu destino profético, pero tienes no solamente que profetizarlo, sino que vivirlo y que tú puedas ver y mostrar al mundo entero los frutos de transformación que hay en tu mente. Entonces, ¿cuál sería el potencial que tú tienes que sacar? Varios potenciales que tienes que sacar. Tú siempre debes tener un cuaderno, un lápiz, un plumero, como tú le llames, en tu mano y escribir lo que el Padre te revela, hermano. Escribe las palabras clave. Ahí es donde está toda la virtud de todo lo que nosotros estamos enseñando. Sí, nosotros tenemos que impartir de acuerdo a nuestra naturaleza. El ministerio es consecuencia de los ministros que somos, de lo que es nuestra naturaleza. De lo que somos, hacemos. Es decir, porque la gente hace y hace y hace, pero cosas contrarias a lo que verdaderamente ellos son. Entonces, lo importante es saber que el ministerio es consecuencia del ministro, que es nuestra naturaleza, que puso el Padre en nosotros. Y de eso tenemos que impartir de nuestra naturaleza. Cuando vamos a discipular, tenemos que dar de nuestra esencia, es decir, de la revelación que hay en nosotros, de la transformación que tenemos en nosotros. Entonces, el ministerio se constituye en parte de nuestra naturaleza. Ya no se constituye en un trabajo aparte, ¿no? Que vamos a ser ministros asalariados, no. Nosotros le vamos a servir al Padre Celestial de acuerdo a la revelación que Él nos da, y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? El Padre, cuando nosotros nacemos, nos da todas esas condiciones, todas esas cosas de que hablemos,
que hablamos para formar nuestra naturaleza a su imagen y semejanza. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, llevar todo aquello que está en el espíritu, como lo hemos dicho ya miles de veces, a nuestra parte mental, para poder llevar al mundo lo que está en nuestro espíritu, porque si nuestra mente no es transformada, no se alinea con lo que está en el espíritu, hay aquella lucha que está en Gálatas que dice la lucha entre la carne y el espíritu. Lo que tienes revelado no lo puedes manifestar porque tu mente se opone, no lo cree. No lo cree y se rebeldiza. Entonces, lo importante es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, como dice Pablo. ¿A cómo la vamos a cambiar? Esa es una obligación que nosotros tenemos. La palabra que tú estás recibiendo, la palabra que te revela el Padre, la que tú lees y te la revela, esa tiene que permanecer en ti. La tienes que tener, como le decía Jesús a Josué cuando entró a la tierra de Canaán. Le dijo que esfuérzate y sé valiente y que la palabra permanezca siempre en tu boca para que todo lo que empieces te vaya bien. Es decir, nosotros tenemos que tener una mente, formar la mente de Cristo, como dice la palabra, a través de la palabra, y esa palabra la debemos tener en nuestra boca, es decir, en nuestra mente, para cada circunstancia que se presente, proclamarla para deshacer todas las acechanzas del enemigo. Exactamente, entonces esperamos que en esta mañana tú medites acerca de qué es ser un ministro del nuevo pacto. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad lo vives? ¿De verdad lo manifiestes? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Quiere que tú te conviertas en el tabernáculo de su Santo Espíritu. Es decir, que aquí en este tabernáculo levantes un altar de adoración donde le adores a Él, y adorar no es cantar, es rendir lo que soy, lo que tengo y lo que represento ante aquel a quien adoro. Amén. Así que esperamos que esto que hemos compartido contigo haya provocado en ti una incógnita de saber cuál sería el potencial que yo debo usar en esta mañana para poder poner por obra lo que la palabra dice de ti. Porque lo importante es que lo dice de ti, no que lo diga de mí o de nadie más, lo dice de ti. Entonces, tienes definitivamente que meditar sobre lo que el Padre está requiriendo de ti para que tengas una vida protegida, resguardada en medio de toda la crisis que en estos momentos se encuentra la humanidad. Olvídate de tantos noticieros, olvídate de tantas crisis, ocupa el día en algo productivo con relación a ti y con relación a tu familia. Y si te ocupas de ti, de lo que tú eres, de lo que tú representas, entonces vas a dar un potencial extraordinario a tu familia y a los que te rodean. Que la paz del Santísimo esté contigo y que la gloria del Padre Celestial la puedas ver y la puedas impartir a otras personas, el conocimiento que el Padre te ha dado. Bueno, te quiero invitar que esta noche, o recordarte a algunos, porque algunos hacen parte de las escuelas que nosotros damos los lunes y los martes. Este lunes empezamos a las 7 de la noche, hora los Estados Unidos de Norteamérica, hora de Miami, 6 de la tarde, hora Colombia. Estamos empezando otro curso llamado Desenmascarando el Espíritu de Error. El espíritu que está plasmado sobre la faz de la tierra y que hemos vivido envuelto en medio de ese espíritu de error y no nos hemos dado cuenta. Vamos a desenmascararlo para que tú lo veas en vivo y en directo y puedas enfrentar las adversidades que el enemigo ofrece y puedas enfrentarla y no permitir que eso entre a tu casa. Así que sin más preámbulo te digo, entra a nuestra página mypanglobal.org, inscríbete ahora mismo, no esperes las 6 de la tarde, hermano, por favor, inscríbete con tiempo. Quizás tú has entrado a otros cursos, bueno, simplemente ya sabes cómo entrar, inscríbete para que puedas esta noche tener una noche extraordinaria y aprendas a usar tu potencial para que puedas desenmascarar el espíritu de error que está en el mundo. Que la paz del Santísimo esté contigo, que tengas un día glorioso, una tarde maravillosa, sobre todo meditando en lo que te hemos enseñado en el día de hoy. Bendiciones. Bendiciones.